Bien, señores, hoy es miércoles, tenemos al doctor Jorge Marte, que es director médico del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada, CEDIMAT. El doctor Marte nos da la mano a veces sobre temas de salud. Nosotros vamos a tratar temas de salud con el doctor Marte, pero nosotros quisiéramos aprovechar, porque el doctor, independientemente de sus conocimientos sobre medicina interna y sobre el manejo de CEDIMAT, hay algo, un elemento que él tiene que no lo tienen todos los médicos dominicanos, y es que en su entrenamiento tuvo la oportunidad, no sé si fue casual o si fue a propósito, pero el hecho es que ocurrió. Muy difícil que los médicos de atención de especialidades de tercer nivel tengan la oportunidad de tener entrenamientos completos en Cuba, socialista, con una medicina muy sui generis, en Estados Unidos, donde la medicina está de punta, y en Europa. Pero no que fue a un congreso, sino que estuvo un tiempo en esos lugares. Y esas son experiencias que yo personalmente quisiera plantearle algo, porque tengo en la cabeza algo, doctor, y necesito a alguien que me lo quite, porque sé que lo que deseo y lo que creo quizás no sea lo correcto y esté equivocado. Mire lo que pasa. Aquí hay dos áreas vitales de la vida de los dominicanos. Uno es la energía y otro es la salud. También está la educación, el transporte, el techo, pero básicamente de esas dos cosas se quiero mencionar. En la energía, cuando se organizó ese elemento que llega a todos los dominicanos, igual que la salud toca a todos los dominicanos, se decidió dividir la energía en dos áreas. Las áreas de producción, que es conocida como generación de energía, y las áreas de comercialización, que controla y cobra lo que hace la tercera área, que es la que consume. El que consume, la que es comercial, le cobra y cubre los gastos de los que generan. Cuando eso se hizo, nosotros vimos como que hubo una inversión. Privatizaron la generación, lo más importante, el corazón donde se produce el bombeo de la energía. Y la comercialización la tiene el Estado, las EDES, el Estado paga y cobra y también el Estado tiene que ver con subsidiar una parte de la población. Yo entendía que el Estado debería ser el dueño de la generación, el que produzca la energía y tenga el control, que nadie pueda decirle, tienes que pagarme para yo generar, sino que el Estado es el responsable. Y entonces el sector privado se le entrega la facturación, el cobro y esas cosas. Se hizo al revés. Cuando vino entonces la medicina, usando ese símil, yo veo que hay una constante, que todos los días aparecen demandas, peticiones, ruegos, para que los tratamientos y medicina de alto costo se cubran.
Entonces, se me ocurre, y que atención primaria resuelve el 80% de los problemas si están bien atendidos. Y que entonces eso, el 20% los refieren a los otros dos niveles. Pero resulta que el gran volumen del dinero de la seguridad social, de las ARS, se van en atención primaria. Y no alcanza, usted ve, ese medicamento es caro, no lo cubre. Esa cirugía necesita un copago. Esa clínica necesita un copago. Entonces, pregunta, doctor, ¿qué ocurriría si la ley de seguridad social invierte, no invertir en dinero, sino invierte la situación y pone la medicina primaria que la cubra el paciente? Una diarrea, un chequeo de una embarazada, paga 10 pesos, paga 100 pesos, y que la medicina de alto costo lo cubran los seguros. Con una visión de lo que está ocurriendo en el mundo, que en toda parte hay problemas, ¿cómo usted visualiza que se invierta la seguridad para que sea cubierto los tratamientos? Porque esa medicina es tratamientos de alto costo, que lo cubra la seguridad social, y que las cosas que no son costosas, como atención primaria, lo cubra el propio paciente. Gracias, buen día. Quiero que no sea así, doctor. Ayúdeme. De nuevo por la invitación a todos. Me encanta estar aquí. Mira, el símil que tú intentas hacer con lo que tiene que ver con energía es extremadamente interesante. Y en esa parte yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque en lo que a energía respecta, vemos que lo que se ha hecho pone al Estado en un lugar secundario, en un lugar dependiente, si se quiere, de la parte privada. Pero yo no sé hasta qué punto podamos hacer ese símil. Probablemente... En medicina, dice usted. Sí, con salud. Hacer el símil de energía con salud. Porque aunque son muy parecidos, porque la energía y la salud es algo que necesitamos de manera vital, cada segundo, es diferente. En realidad, tú dices que yo no tenía ese dato. Tú dices que el 80% de los gastos de la ARS son en atención primaria. La atención primaria está en condiciones de resolver el 80%. Entre el 70% y el 80% de los problemas de salud. Pero a mí se me olvidó decirle algo, que usted lo tiene, y es, ¿qué por ciento de la población actualmente gana menos de lo que necesita? ¿Y qué por ciento de la población está bajo el sistema de seguridad social pagando entre pensiones entre pensiones, jubilaciones y atención médica a las ARS o a la tesorería? Alrededor de un 20%. Ahora, se me quedó esto que puede ayudar. Una persona, no le voy a poner que gana 15,000 pesos de salario mínimo. Le voy a poner que gana 50,000 pesos de salario, que es el punto en donde se comienza a pagar impuestos internos. Si esa persona paga el 20% y esa persona 2 por 5 o 10 paga 10,000 pesos mensuales, quiere decir que de esos 10,000 pesos, durante 12 meses, le da 120,000 pesos a la seguridad social.
esa persona de 50,000 pesos. De ese dinero hay un porcentaje que es un 5% que se va a las pensiones y un 15% que va a las ARS. Lo que quiere decir que de los 120,000 hay 60,000 que van a las pensiones y alrededor de 90 o 100,000 van a la atención. Esa persona, doctor, vamos a suponer que sea hipertenso y que tenga que tomarse un antihipertensivo y una estatina de por vida. Solamente eso tiene un precio. Si le suma 12 consultas, 12 consultas privadas a 500 pesos, no la estoy poniendo a 2,000, con el electro y cosas, esa persona gastaría más en medicamento y en consulta de los 90,000 pesos al año. No hay duda. Pero hay algo más. Si esa persona tiene una complicación, no voy a hablarle de una diálisis, no le voy a hablar de una operación para sacarle unos cálculos de vesícula o de riñones, no le voy a hablar de un hombre que tiene cáncer de próstata o de una mujer que tiene cáncer de seno, no le estoy hablando de esos casos, le estoy hablando de algo, un diabético, un hipertenso, sencillamente mantenimiento. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hasta cierto punto yo entiendo que eso contradice tu posición anterior, porque si va a ser privada la atención primaria. Eso iría a privado, eso que yo estoy hablando. Exactamente. Ese paciente no iría al seguro, iría particularmente a su médico. Exactamente, pero tú mismo has dicho, yo estoy de acuerdo contigo, de Sí. que sería imposible. Es que nunca va a dar, doctor, Imposible porque la compañía de pagar. seguro no lo puede cubrir tampoco. Pero hay otro ingrediente. Hay otro ingrediente que hay que tomar en cuenta para, si fuésemos a pensar en esa inversión que tú hiciste en tu propuesta o en tu discurso inicial, que es que aún tú poseyendo un seguro que debe tener cobertura para enfermedades catastróficas o incluso para situaciones, sobre todo de índole quirúrgica o de algún procedimiento, aunque no sea catastrófico, frecuentemente nosotros nos encontramos con problemas de negación de la ARS, a veces basado en premisas no válidas. Entonces, para hacer cualquier cosa con la seguridad social, incluyendo el cambio que tú propones o cualquier modificación, nosotros necesitamos primero un mejor control de la seguridad social de lo que ha habido hasta ahora, porque mira, ahora mismo, si tú me hicieras una pregunta que me pondría en dificultades, yo sin embargo estaría obligado a respondértela. Y yo mismo me la voy a hacer. Si yo fuese a decir cuál es la mejor ARS hoy mismo en el país, yo diría que la del Estado, SENASA. Porque es la más flexible en cobertura de situaciones que otras ARS a veces... ¿En manos de quién está la seguridad social? Está en manos de las ARS. Cuando usted tiene que le dice la ARS, mire, usted tiene derecho a una mujer embarazada a hacerle 7 consultas durante el embarazo. Una, tú sabes que las mujeres no se diagnostican el primer mes, sino el segundo, porque no saben si están embarazadas. Entonces, del 7º al 9º mes, del 2º al 9º mes, tiene 7 consultas. Y
le autorizan 2 sonografías, pero no va a ver si el niño es varón o hembra, no, para ver la posición. 2. Y 2 analíticas. Ahora, si es necesario, tienen que llamar y decir, mira, tengo que hacer una tercera sonografía. Entonces, ¿quién decide? O van allá a tu hospital y dicen, doctor, ese paciente tiene 1 día o 2 días más de internamiento del que nosotros autorizamos. Entonces ellos están dirigiendo. ¿Por qué? Porque a veces las clínicas o los médicos pueden excederse un poco en las atenciones que pueden o no justificarse, pero que a lo mejor no son necesarias con experiencia. ¿Verdad? No, tú mismo te respondiste tu pregunta. Si hoy se fuera a preguntar una palabra que sea el principal anatema de la práctica de la medicina hoy en día, esa palabra sería glosa. La famosa glosa. Porque las ARS están constantemente glosando que tú no debiste haberle indicado. Usado, doctor, es desglosar. Bueno. El desglosar la factura. Sí, pero bueno, ellos lo que están... Ellos lo acortaron. La desglosan primero y después de desglosar la glosan. Hay otra palabra que acortaron que fue de cápita. Es per cápita y desglose. Sí, por eso es tomado del inglés directo. Sí. Mira, realmente es un tormento. Ciertamente, la práctica de la medicina en este país dista mucho de ser perfecta. Bien. Y se cometen errores que las ARS tienen razón en algunos casos, pero en sentido general, la mayoría de las veces las glosas son exageradas. Bien, doctor, este es un tema. El otro tema es, en estos días se está volviendo a gestionar el que la atención primaria pueda ponerse en clínicas de otro nivel, más alto, porque la ley no lo prohíbe. Es decir, que usted en Sedimat puede poner afuera 4 médicos con 4 especialidades a dar consulta y facturar como Sedimat a medicina de atención primaria. Hay una empresa que es una fundación non-profit que está gestionando desde hace años. Años es desde el gobierno de Leonel Fernández. El administrar la atención primaria. Que el Estado le entregue los 1000 y pico de centros que tiene y ellos lo administran. Pero esos 1000 y pico de centros tienen una ventaja, y es que los locales están dentro de hospitales o de locales del Estado, es decir, que eso no paga alquiler. No paga el personal médico, porque es el personal médico que lo paga Servicio Nacional de Salud. Entonces esa compañía administraría los fondos que pagan las ARS y cubriría los gastos elementales de ese sitio con mayor eficiencia, porque hay mayor ingresos, porque hay muchas cosas que no sé. Pero resulta que hay un pequeño sector privado de atención primaria que se perjudica, porque está pagando los médicos, está pagando el alquiler o la inversión que no lo tiene lo otro. Le hago eso como un antecedente de alguien que vino ahí y me dijo, las clínicas estamos muy mal porque nosotros tenemos problemas para la renovación de equipos. Nosotros no podemos tener una resonancia de última generación. Pero el Estado la tiene y los hospitales públicos, por ejemplo, Sedimat tiene todo y tiene 10 millones que le da mensuales el Estado Dominicano y a nosotros no, competencia desleal. Y entonces
yo le dije, sí, pero el servicio paga con creces la diferencia. Es decir, yo no sé si son 10, si son 5, si es 1, si es al año. 10. ¿Es 7? 10. 10, mensual. Sí. Ok, pero ustedes le devuelven al Estado eso en atenciones y eso no se dice. ¿Cuál es la realidad de, tanto en el ejemplo de la atención primaria, que habría 2 atenciones, una que tiene todos los gastos y en la de otra atención, que es la de arriba, es Mena, con Mena es que lo he hablado, que dice, pero es que estamos en desventaja, porque ellos tienen subsidio y yo no. Sí, bueno, Andeclip siempre ha tenido una posición de oposición a los centros dirigidos por patronatos que reciben algún subsidio del Estado, y eso es entendible, porque están defendiendo sus intereses. De igual manera que deben estar defendiendo sus intereses aquellos centros ya instalados de atención primaria con recursos propios, Sí. versus que venga ahora El Estado. una atención primaria Privada. en los hospitales, en los centros ya establecidos. Sin embargo, la idea no es del todo mala. Yo pienso que habría soluciones intermedias que probablemente se basarían en buscar algún tipo de compensación Ya. a aquellos que han tenido el valor y la iniciativa de invertir en centros de atención primaria, y aquellos que tienen la loable iniciativa también de, asumiendo que es Perfecto. real que sea for non-profit, como tú dices, yo creo que podría haber soluciones de índole intermedia. En los dos casos usted ve que hay problemas, pero que quizás haya una solución intermedia. Definitivamente, Bien. definitivamente. Doctor, Félix de Sena, escarbando redes y noticias de fuera, se ha encontrado una serie de cosas que yo le he añadido a una serie de temas. Que digo, la persona ideal es Marte. Por la razón que dijimos al principio, usted tiene una visión de lo que está pasando aquí, de lo que está pasando en Europa, y tú tienes ahora mismo que me llaman de España, el primo que me manda las informaciones todos los días y me dice que están dando cita para diciembre y para enero, consulta. Una joven dominicana me dice que le fijaron una vesícula para el mes de noviembre en Nueva York. Las citas tardías, usted no tiene que justificarla porque usted no tiene ese problema. ¿A qué se deben? Nosotros hemos tocado ese punto alguna vez aquí, que hemos hablado de las cosas buenas de la seguridad social, que debe ser el role model, la de los países desarrollados, ¿verdad? La europea, la americana no, pero la canadiense, porque la americana siempre ha tenido que autoconfesarse con enormes deficiencias. Y hemos dicho que el problema es la dificultad con tú llegar al segundo nivel. No es difícil, pero a veces ya cada día se está poniendo también más difícil, tú tener una consulta de atención primaria, pero sin esa consulta, y yo lo he conversado con Félix, sin esa consulta, porque él me ha hablado de casos familiares de él. En esa consulta te ordenan que hay que hacerte una resonancia magnética y tú estás en Inglaterra o en Canadá, tú probablemente tienes que esperar de 7 meses a 1 año, a menos que sea declarada de emergencia. Pero más aún, procedimientos quirúrgicos que a veces tienen un mayor sentido de urgencia, a veces tienen que esperar tiempos ridículamente largos. Aquí volvemos de nuevo a lo anterior. Habría que buscar un balance
porque nadie puede decir que la seguridad social en España, donde si a ti hay que trasplantarte un hígado o un pulmón, te lo trasplantan sin costarte un centavo, sea mala. Lo mismo en Inglaterra o en Canadá. Pero el hecho de que para tú hacerte un procedimiento que te tiene, en el mejor de los casos, muy limitado, tengas que esperar un año, realmente dicta mucho de ser una situación ni a óptima. mí no nos toca defender esto, pero la respuesta que me dan algunos es lo siguiente: está muy bien, es como usted dice, una vesícula, yo no te puedo operar hoy, pero resulta que me dicen, ajá, pero si yo voy a un médico que no coge seguro, el doctor, yo me quiero hacer una vesícula, ¿te la hacen mañana? Sí, incluso en los países donde hay seguridad social También universal. lo hacen. Sí, sí, claro. Si tú vas al sitio donde cobran, digo, yo tengo con qué pagar, no me interesa seguridad, te operan al otro día. Claro, claro, Otro tema, claro. doctor. Mire, este sí es delicado. Dicen que hay 800,000 casos en Estados Unidos de fallas de diagnóstico. Fallas de diagnóstico. Pero no analizan eso. Primero, un médico está preparado para hacer una medicina en un país. Y usted sabe muy bien que cuando aparece un brote de una enfermedad tropical, por ejemplo, o una enfermedad en África o algo por ahí, a veces tarda mucho en que pase a la literatura. Y cuando el paciente llega a una emergencia de Estados Unidos, el médico que está en emergencia tiene que pensar, y aquí también, tiene que pensar en todo. Y a veces hay una enfermedad que no piensa, y puede ser que esa enfermedad sea esa. Pero también hay otra cosa. Dice, tenía tal cosa y no me lo diagnosticaron. Pero resulta que cada organismo es un mundo. Y puede ser que yo diga ahora mismo, yo estoy perfectamente bien, incluyendo un chequeo. Usted sabe cuánta gente han salido del consultorio del cardiólogo y hacen un infarto en la escalera. Es decir, creo que poner 800,000 casos como mala práctica puede haber un alto porcentaje de exageración o que puede haber un 20, un 25% de justificación, porque todo no se puede saber. Es así. Déjame decirte dos puntos principales. Primero, yo creo que estamos hablando en Estados Unidos. Sí. 800,000 Sí, porque ahí es casos que la de medicina está diagnóstico erróneo. Yo creo que esa cifra se queda corta. Yo creo que son más de 800,000 casos de diagnóstico erróneo. ¿Se puede hablar que eso es mala práctica? Eso por un lado. Lo segundo, voy ahí. El tú no hacer el diagnóstico o hacer un diagnóstico que no es el diagnóstico real, no es sinónimo de mala práctica. Puede serlo. Puede, pero no necesariamente. Pero no necesariamente. Y yo creo, en eso no tengo ninguna estadística, que la enorme mayoría de esos que yo pienso que son más de las aparentes asombrosos números que tú me estás diciendo de 800,000, yo creo que pasan de ahí. Yo creo que la absoluta mayoría no son mala práctica, sino que el ejercicio de la medicina es un negocio difícil. Y estoy usando la palabra negocio. Sí, es un negocio. En el ejercicio clínico de la medicina. La salud no tiene precio, pero tiene costos. No, pero no me refiero a negocio financieramente, sino que la medicina es difícil. Cuesta. O sea, yo recuerdo que mi profesor, porque te faltó la primera parte fue aquí en República Dominicana, en el Gautier. Mi profesor, el doctor Ornes, el jefe de medicina interna, decía que la medicina no era tan difícil. El doctor Ornes murió hace ya como unos 5 o 6 años, porque realmente había un número finito, vamos a decir, de enfermedades, y que aunque era imposible dominarlas todas y que tenían formas de presentación diferentes,
si realmente tú te dedicabas a estudiar, tú no deberías tener problemas. Aunque yo creo que el doctor Orne fue un gran médico, realmente el doctor Orne estaba completamente equivocado en esa afirmación. La medicina es el área más compleja que existe. Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante de medicina, era monitor de natación en CEDEFIR, y como yo vivía en mi casa y mi mamá me mantenía, yo gastaba los 125 pesos que me ganaba en CEDEFIR en suscripciones a revistas médicas, lo que era muy atípico para un estudiante. Un estudiante. Y luego que me gradué y comencé a trabajar, pues la cantidad de suscripciones a revistas aumentaron. Y yo me acuerdo que en un momento yo decía, oye, yo casi no gano dinero. Sin embargo, yo estoy suscrito y recibo cada mes o cada semana las 5 revistas que yo necesito para ser un sabio en la medicina. Si me las leo, para estar actualizado. Si me las leo y las estudio. Eso era en los 80 tempranos, en los años 80 tempranos. Y ahora, si yo quisiera decir eso, yo tendría que decir, qué bien que tengo las 3.800 revistas que se necesitan para estar actualizado. Y en ese momento yo me sentía muy bien porque tenía las 5 que se necesitaban para actuar actualizado. Entonces, lo que te quiero decir que es, y tú lo sabes muy bien, el ejercicio de la medicina es complejo y la mayoría de los errores, la mayoría de la iatrogenia, que implica que al paciente incluso le pasó daño. algo o le fue mal por algo que tú le hiciste o le prescribiste erróneamente, la mayoría de la iatrogenia no son mala práctica, sino que estamos hablando de que no es una ciencia exacta y que hay un gran margen de error. Si tú me dices, dame numerito y dime cuál es un porcentaje aceptable de margen de error, yo no te podría contestar esa pregunta. Pero hay un margen de error por ser una ciencia tan difícil Al de margen practicar. de eso, pero tiene que ver con eso. Su amigo y nuestro hermano William Hanna, tuvimos una conversación el día pasado con motivo de un chequeo que se estaba haciendo y me hizo un chiste por teléfono. Digo, William, ¿cómo está la cosa? Me dice, mira, te voy a decir una cosa. Una cosa es el médico actualizado, que se preocupa cada día porque nada nuevo salga sin él conocerlo y que lo sabe todo. Y otra cosa es ese mismo médico enfermo. Ya ese es un paciente. ¿Es así? Totalmente, totalmente. Yo he sido paciente, no al nivel de paciente crítico que todo el mundo sabe que William ha sido, pero sin duda que hay una diferencia enorme. Y a veces uno escucha testimonios de médicos que han estado muy enfermos que han llegado a decirte, es más pasable cuando te lo dicen después que se recuperan, pero es más duro cuando te lo dicen en medio de una situación de la que quizás no se van a recuperar, que te dicen, qué malo es yo saber lo que me está pasando. Ya también. Que por eso es que dicen que el peor paciente es un médico, dicen algunas personas. Bueno, tú sabes que hay un componente hasta de misterio, donde dicen no solamente que el peor paciente es un médico por las razones más o menos objetivas que acabo de poner. Es por eso dice que sino sabe lo que tiene. Que dicen que los médicos tienen muy mala suerte también como pacientes. Sí. Y aún los que seamos objetivos, materialistas, aún siempre decimos, es que es médico. no podía irle bien porque es que es médico. Y ser médico de médicos es difícil. Sumamente. Sumamente. Aunque déjame decirte porque que... usted es médico de médicos, sí, a veces. Sí. Yo tengo el honor de que algunos médicos que yo admiro confíen en mí. Pero se ha puesto más difícil ser médico
de pacientes Google. Que ¿De los mismos- pacientes? Google. Ay, Que ay, lo- Sí, que de los ay, mismos ay, ay, médicos. ay, ay. que vienen, Que vienen cargados de que información. vienen prediagnosticados. Pero también, lo paradójico también de algunos médicos que se enferman de su misma especialidad. Por supuesto. Ay, sí. Porque hay médicos que se enferman de su especialidad. Eso sabe pasa más mucho. todavía. De la enfermedad de Eso los que son pasa. especialistas. Ayer mismo estaban hablando de el suicidio y dice alguien que no es médico, dice, vi unos números que dice que la mayor frecuencia de suicidio ocurren en médicos. Dice, y dentro de la especialidad ocurre en anestesiólogos y después en psiquiatras. Entonces, le digo, bueno, ya que averiguaste eso, dime cuál fue la causa que encontraste. Dice, bueno, que el anestesiólogo no falla. No falla porque conoce el medicamento que no falla. No es como la muchacha que se toma un negro eterno o se corta una vena que tiene que cortarse 10 veces. Y el psiquiatra también que conoce bien el producto que no falla. Okay. Eso dicen. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con eso, porque deja implícito entonces que otras especialidades tienen más intentos de suicidio que fracasan, porque no se mueren. Bueno, ese Sí. dato sugiere eso. Pero ciertamente por mucho los anestesiólogos son los que más se suicidan. Pero yo creo, en una base quizás no tan segura, yo creo que tiene más que ver con que también la mayor incidencia del abuso de sustancias es entre los anestesiólogos. Y es porque son los que tienen más acceso a sustancias. En cualquier quirófano te sobra un fondito del frasquito de tal o cual medicamento. Hay otro elemento, pero es un juicio muy personal. De esas vainas que uno dice, también ocurre que una persona, que el ejercicio profesional de él sea dormir personas todo el tiempo, porque acuérdate, tan pronto llega el paciente, es más, ahora se usa, pero antes no, que el paciente no sabía quién era su anestesiólogo, ahora por lo menos tienen una conversación previa. O un Pero examen, antes, una evaluación tú no previa. sabías quién era, un tipo con una mascarilla que te dice, te agarra y te mete una cosa ahí, un suero ahí, se acabó el Así juego. mismo es. Ahora, el hecho de que su paciente, la mayor cantidad del tiempo que está con él, está durmiendo, es una situación que uno dice, ¿y este hombre qué está pensando todo el tiempo? Nosotros no sabemos que no somos anestesiólogos. No, ¿verdad? Y pensando, y relájalo, como... Pero parte de tu práctica tú la pasaste dentro de un quirófano. Sí. O alguna parte cuando Una hacías parte. perfusión y veías, y tienes mucha experiencia de Pero observación no anestesiólogo. del No, anestesiólogo. por ejemplo, dentro. yo vi cuando comenzábamos una anécdota en la clínica San Rafael, que un anestesiólogo me invitó a que ayudara a un obstetra a hacer una cesárea. Y resulta, porque sabes que cuando uno está comenzando está loco por aprender vaina. Sí, sí. Y resulta que el obstetra era un maestro de eso. Y el anestesiólogo era un viejo. Y cuando abre el útero, la paciente hace un paro cardíaco. Y le dice el anestesiólogo, profesor, aumente la incisión y démele un masaje cardíaco, pero lo dijo suavecito, calladito, y démele un masaje cardíaco a la paciente que me acaba de hacer un paro. Y dice el cirujano, ¿cómo? Dice, sí, aumente. Y el cirujano había hecho cirugía general previo y abrir un tórax no se le y lo hizo y la sacó. Entonces, Sí, pero también, ¿usted se acuerda de lo que estábamos hablando los otros días? De los médicos que no operan, de los médicos que... Sí. sí, pero, o sea, yo sé, hay especialidades que son consultas, pero todo médico que no sea psicólogo o psiquiatra
tiene que tener pendiente que en algún momento le puede tocar hacer una cirugía? ¿O debería estar preparado ¿Puede para qué? eso? Tiene que tener pendiente que en algún momento debe participar o hacer una cirugía. Bueno, tú tienes que saber cuál es el entrenamiento de un médico. Un médico no nace especialista. Un médico pasa por un proceso que ahora es larguísimo, porque son 6 años de medicina. A veces 1 de pasantía y 3, 4 y 5 de especialidad. Es decir, por ejemplo, el doctor. Yo estoy seguro que el doctor comenzó a ejercer medicina productiva después de los 32 años, ¿sí o no, doctor? Medicina productiva, oye, Sí. a los 35 Sí, años. te imagino. A los 35 años yo me fui a Estados Unidos a comenzar todo de nuevo. Oh. A hacer medicina interna de nuevo. Bueno. Neumología yo no había hecho, fue la primera vez. Cuidado intensivo de nuevo. Pero ¿por qué tú excluyes a los psiquiatras de esa No, pregunta? lo que pasa es que el doctor y yo estábamos teniendo una conversación en estos días de que a veces, a propósito, hablábamos de las suplantaciones, de que el que suplanta a un médico, casi siempre una de sus características es que tiene un límite y una frontera, es decir, yo no opero, yo nada más diagnostico. Suplanta es el que se hace pasar por médico. El que se hace pasar por médico. Que el que se hace pasar por médico se cuida, no opera, y lo que hace nada más es que receta cosas que se untan. No, pero tú estás equivocado. Ajá. Bueno, primero te voy a contestar la pregunta No, inicial. está bien. Yo no creo que todo médico deba saber operar. Ok. Yo no sabría operar ahora mismo, yo creo que ni sacar una uña. Ahora, No es imprescindible. Mi especialidad tiene ciertos procedimientos invasivos en los cuales yo debo mantenerme proficiente, pero no quirúrgicos. Ahora, en cuanto a que los impostores, Sí. llamémoslo así, que no son médicos y que se hacen pasar por médicos, usualmente hacen medicina clínica. Aquí ha habido casos famosos de cirujanos plásticos, entre comillas, que no eran médicos. A veces, mira, yo tenía un tío que falleció, que era cirujano en Nueva York, y yo me pasaba temporadas en mi adolescencia allá, y un día me tocó que se celebraba en Nueva York el Día del Médico Dominicano, Ok. del médico latinoamericano, y era un picnic en el Central Park, y yo estaba allá y mi tío me llevó, porque ya yo creo que era médico o estaba casi terminando la medicina. Y me presentó a todos, y entre ellos había un muchacho joven nicaragüense que mi tío me dijo, ¿tú ves a ese muchacho? Incluso es ilegal, está ilegal en Estados Unidos. Y es médico general, y en Nicaragua operaba muchísimo sin ser cirujano porque es un país subdesarrollado donde Sí. se hace cualquier cosa. Y hoy en día, ¿tú sabes por qué él está aquí? Porque la mayoría de los médicos latinos, cuando tienen que hacer una cirugía que se llama cirugía de Whipple, que es una cirugía tremenda, enorme, donde hay que llevarte el páncreas, una parte del Lo buscan duodeno. a él. ¿Ah? Lo buscaban a él. Lo buscaban a él, que incluso era ilegal en Estados Unidos, y lo metían en el quirófano, y la mayor parte de la cirugía la hacía. Sí, pero hay un caso más común, doctor, que es el siguiente. El médico, como dicen aquí, el clínico, un médico interno, tiene un consultorio, ve 10 pacientes en un día, esos 10 pacientes le dan 500 pesos, se lleva para su casa 5,000 pesos. ¿Cómo es? Sí, sí. 10 pacientes. 10 pacientes, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Pero aparece una variante en estos días, que es el médico intervencionista. Un otorrino dice, carajo, pero yo estoy viendo las amígdalas y los oídos, pero si yo arreglo tabiques nasales y me hago cirujano plástico, es mi especialidad, porque es lo que yo hago, otorrino, pero arreglar eso. Y se hace intervencionista. El oftalmólogo corrige párpados. El cirujano general que hace cáncer de seno dice, yo voy a hacer implante de seno. Entonces, doctor, ese giro que ha dado
la medicina clínica, como decíamos, hacia la intervencionista. Los mismos cardiólogos que ahora dicen cateterismo, lo hace un cardiólogo, no lo hace un cirujano, es un cardiólogo. Y en vez de 500 pesos, es 5,000 pesos, Sí. ¿verdad? Por un cateterismo. Digo, es 400,000 también, Claro, pero sí. eso es por la prótesis. Doctor, es muy común el giro del médico hacia el intervencionismo ahora mismo. Bueno, fíjate, los ejemplos de especialidades que mencionaste son todas quirúrgicas, excepto el Sí, cardiólogo que sí. mencionaste al final. O sea que, aunque el otorrino vea muchas consultas, Es cirujano. él es un cirujano. Sí, es. Con el cardiólogo incluso va más allá. El cardiólogo no solamente hace cateterismo, sino que durante el cateterismo puede poner un stent. Pero no solamente poner un stent. El cardiólogo puede hasta reemplazar una válvula por un cateterismo. Por un cateterismo. Por un cateterismo, sí. De hecho, que ya tenemos varios años haciéndolo en el país, la sustitución de la válvula aórtica, la TAVI, por un método por cateterismo, que son pacientes cuando tienen un riesgo prohibitivamente Y alto. se retira la válvula enferma y se pone una válvula buena por cateterismo. Se hace una válvula, se puede hacer una de eso por cateterismo. O sea que, Es una especie de laparoscopía con el cateterismo. bueno, fíjate que la laparoscopía evolucionó hacia arriba y existe la toracoscopía. En los países desarrollados, de hecho, la toracoscopía se divide en toracoscopía médica y toracoscopía quirúrgica. Y la médica la hacen neumólogos clínicos, porque usualmente llamamos clínico al que no es quirúrgico. Aunque eso puede ser confuso. Y la mayoría de las cirugías torácicas que se hacen en Sedimás, por ejemplo, son hoy en día por toracoscopía. Y rara vez se hace una cirugía abdominal que no sea por laparoscopía. Doctor, se la hice, se la voy a repetir y cada vez que usted venga se lo voy a hacer. ¿Cuáles son, más o menos, porque todo es imposible, las enfermedades que si el paciente, aún teniendo los medios económicos, no tiene que salir del país buscando atención médica? Hay muchas cosas que todavía hay que salir del país. Mira, señalarte con especificidad las enfermedades es muy difícil. Pero a que si hay muchas cosas, la respuesta es un rotundo no. La mayoría de los pacientes que salen del país a buscar atención médica no tenían la necesidad. Aquí haberlo de hecho. trasplante ya puede decirse que la mayoría se pueden hacer aquí. Bueno, no la mayoría, pero aquí hay una amplísima experiencia en trasplante de dos órganos, riñón y córnea. Y una experiencia más limitada, pero que va aumentando en trasplante de hígado a nivel del Hospital General de la Plaza de la Salud. Y también trasplante de médula ósea. Ya los trasplantes de otros órganos Hay que todavía, verlo. todavía están, se han hecho injertos de mano, los cirujanos plásticos han hecho maravillas con injertos de mano, incluso en el Gautier, injertos de piel, pero hay trasplantes que son más difíciles. Y ahora mismo nosotros acabamos de firmar un convenio con el Hospital Alemán de Buenos Aires, Argentina, cuya principal finalidad es entrenarnos en trasplantes que se han hecho relativamente pocos en el país, como hígado, o ninguno Bien. como páncreas o pulmón. Bien, doctor, una despedida. El tratamiento con células madres, en términos generales, ¿tienen su uso o todavía eso es un elemento para comercializar? Tú me has hecho esa pregunta antes y yo
Es que todos los días me la hace. He comenzado la respuesta de la misma forma que la voy a comenzar hoy. No quiero pleito con Domingo Guerra. Así, Sí. así que la comienzo. Pero yo creo que las células madres tienen futuro. De hecho, mucho futuro. Y que realmente tienen Tienen una base fisiológica de uso. Pero no me parece que al día de hoy nosotros hayamos llegado a un punto donde prioricemos el tratamiento de células madre para el tratamiento de cualquier condición. Bien. Un hombre de más de 50 años, ¿cada qué tiempo debe hacerse un chequeo general estando sano? Esa pregunta también es más difícil de lo que tú crees. El ACP, el Colegio Americano de Médicos Internistas, tiene una sección que se llama Choosing Wisely, el escoger sabiamente. Quiere decir que ellos lo que velan es porque los médicos no indiquen análisis o procedimientos de más. Y una de las cosas que siempre está en la palestra es, increíblemente, si es bueno o no el hacerse un chequeo general en un paciente completamente asintomático. Se está discutiendo. Y créeme que hay defensores muy fuertes de que no se haga. Yo no estoy de acuerdo en lo personal, pero realmente te estoy planteando Hay corriente que no que no es una respuesta definitiva porque hay mucha diferencia. Yo creo que cada qué tiempo, si es un paciente joven y sano, yo creo que ni siquiera tiene que ser anual. Doctor Jorge Marte, director médico del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada de Conferencia Médica y Telemedicina, CEDIMAT, gracias por estar con nosotros y venga cada rato, doctor. Gracias.